Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener una jornada un poquito apretada porque pues les debo explicar lo que es la actividad que van a desarrollar el fin de semana para que la presenten el lunes y martes, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio. Bien, como siempre, pues tomando en cuenta nuestros acuerdos de la clase virtual. La puntualidad, participación, respeto, uso adecuado de las herramientas, el cumplimiento de las tareas, el ambiente adecuado, la identificación y saludo cuando van a presentar, su atención y comprender el rol que tenemos cada uno. Hoy vamos a trabajar con el módulo 5. Nuestro módulo es sobre enfoques emergentes en teorías de aprendizaje, aprendizaje experiencial, inteligencias múltiples. Hasta hoy vamos a llegar ese tema. El aprendizaje autodirigido lo vamos a dejar para el lunes. Nuestra metodología, la que hemos utilizado durante toda la semana, la introducción, el saludo, la revisión y socialización de las actividades, presentación del tema, práctica guiada y la práctica independiente. Ayer, cuando nos despedimos, teníamos unas inquietudes sobre más actividades relacionadas con la teoría de Brunner, ¿ok? Entonces, por acá les traje unas actividades. Tenemos por acá la actividad 1, dice el detective de la historia. Objetivo: comprender las causas y consecuencias de un evento histórico a través de la investigación. El andamiaje, recordemos que el andamiaje significa cuanto menos habilidad o destrezas tengan los niños, más recursos va a necesitar el educador, ¿ok? Mientras menos destrezas y habilidades o conocimientos tenga el niño, pues más recursos tenemos que tener nosotros para proporcionarles a ello ese descubrimiento. En el andamiaje dice que el docente presenta un evento histórico como el descubrimiento del petróleo, por ejemplo, y proporciona a los estudiantes una serie de pistas o documentos primarios, fotos, cartas, recortes de periódicos de la época. La actividad consiste en que los estudiantes, divididos en grupos, actúan como detectives y analizan las pistas para construir su propia narrativa sobre el evento. Deben identificar a los personajes claves, su motivación y los resultados del conflicto. Como evaluación puede ser que cada grupo presente su caso resuelto a la clase, defendiendo sus conclusiones con base en las pruebas encontradas. Otra actividad puede ser el mapa de los ecosistemas. Objetivo: clasificar y comprender las interrelaciones dentro de un ecosistema. En el andamiaje, el maestro introduce los conceptos básicos de ecosistemas, cadenas alimentarias y biomas. Luego les presenta a los estudiantes una lista de animales y plantas de la región específica. Por ejemplo, el desierto de Sonora. Actividad: los alumnos individualmente o en parejas deben crear un mapa o diagrama que represente las relaciones entre estos organismos. Deben identificar quién come a quién, cómo sobreviven en el ambiente y qué pasaría si un elemento fuera removido. En la evaluación, los mapas son exhibidos en el aula y los estudiantes explican sus
diseños. Se discuten las diferentes y similitudes, fortaleciendo el concepto que hay múltiples maneras de organizar la misma información. Otra actividad puede ser la receta matemática. Objetivo, aplicar fracciones en un contexto práctico y significativo. En el andamiaje, el docente presenta una receta sencilla como galletas o pastel, que utiliza fracciones en sus ingredientes. Por ejemplo, media taza de azúcar, 3/4 de taza de harina. En la actividad, los estudiantes deben adaptar la receta para cocinar para un número mayor o menor de personas. Por ejemplo, si la receta original es para 8 personas, ¿cuántos ingredientes se necesitan para 16 o 4 personas? Deberán calcular y convertir las fracciones. En la evaluación tenemos los estudiantes comparten sus nuevas recetas y los cálculos que realizaron. Se discuten los desafíos encontrados y cómo resolvieron, consolidando la comprensión de la multiplicación y división de fracciones. Otra actividad puede ser la elaboración, el laboratorio de la electricidad. El objetivo, descubrir los principios básicos de los circuitos eléctricos. El andamiaje se les proporciona a los estudiantes materiales como pilas, cables, bombillos, interruptores y clip. El maestro no da instrucciones directas sobre cómo construir un circuito, solo le plantea un desafío. Hagan que la bombilla se encienda. En la actividad, los alumnos en grupos pequeños experimentan libremente con los materiales a través del método de ensayo y error. Deben descubrir cómo conectar los componentes de manera correcta para generar la luz. La evaluación, cada grupo muestra su circuito funcional y explica a sus compañeros cómo lograron encender la bombilla. El docente guía la discusión para que los estudiantes verbalicen los conceptos de circuito cerrado, conductores y aislantes. Y una quinta actividad puede ser el inventor de historias. El objetivo, desarrollar habilidades de narración y pensamiento crítico. En el andamiaje, el docente proporciona a los estudiantes una serie de elementos inconexos, un objetivo, una llave antigua, un lugar, una cueva misteriosa y un personaje, un anciano sabio. Actividad. Los alumnos individualmente deben crear una historia que conecte todos estos elementos. La historia debe tener un inicio, un desarrollo y un final, y deben darle un significado al por qué la llave, la cueva y el anciano están relacionados. En la evaluación, los estudiantes leen sus historias en voz alta, se conectan las diferentes interpretaciones y como cada persona construyó una narrativa única a partir de los mismos elementos, lo que demuestra la naturaleza subjetiva y creativa del lenguaje. Entonces, con estos ejemplos, pues estamos abiertos a nosotros también crear más actividades para que los estudiantes o nosotros también pongamos en práctica lo que es la teoría de Brunner. Ahora bien, vamos a comenzar nuestra temática de hoy. Vamos con el aprendizaje experiencial. Aprendizaje experiencial, una metodología transformadora. Explora cómo el aprendizaje experiencial revoluciona la educación, empoderando a estudiantes y educadores. No, profe, no se le está escuchando. Si quiere hacemos la misma operación, profe, la otra vez. Te conectas el teléfono y yo te doy permiso. ¿Me escuchan ahora? No escucharon nada de lo que había dicho, ¿verdad? Inicialmente. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar. Desde el aprendizaje experiencial. Discúlpenme, esta de verdad
La vez pasada me tocó formatear el equipo y perdí parte de la información. Bien, vamos a hacerlo sin las diapositivas. ¿Ok? Dice, ¿qué es el aprendizaje experiencial? El aprendizaje experiencial es una metodología pedagógica que sitúa al estudiante en el centro del proceso a través de la participación activa en actividades significativas. El alumno construye su propio conocimiento y desarrolla habilidades esenciales para la vida. El estudiante como protagonista activo. Tiene un rol activo, curiosidad innata, colaboración. El rol activo. El estudiante no es un receptor pasivo, sino un agente constructor de su propio aprendizaje. En la curiosidad innata se fomenta la exploración y la indagación impulsando la curiosidad y el deseo de aprender. En cuanto a la colaboración, el trabajo en equipo y la interacción con pares enriquecen la experiencia y el entendimiento. Esta metodología transforma el aula en un laboratorio de descubrimiento y crecimiento personal. Reflexión y análisis crítico. En el aprendizaje por experiencia, las actividades prácticas siempre van acompañadas de un proceso de reflexión, análisis crítico y síntesis. Esta fase es crucial para consolidar el aprendizaje y extraer lecciones significativas de cada experiencia. Tenemos en esta teoría, en primer lugar, que las experiencias inmediatas y concretas sirven de base para la observación. En segundo lugar, tenemos que el individuo reflexiona sobre estas observaciones y comienza a construir una teoría general de qué puede significar esa información. En tercer lugar, el estudiante forma conceptos abstractos y generalizaciones basadas en sus hipótesis. Y cuarto, el estudiante prueba las implicaciones de sus conceptos en situaciones nuevas. El poder de la disonancia adaptativa. Dice que el aprendizaje por experiencia busca intencionadamente sacar al estudiante de su zona de confort, llevándolo a una zona de disonancia adaptativa. Eso significa que puede tener una tensión, incomodidad por la contradicción entre creencias o acción. Este desequilibrio estimula la búsqueda de nuevas soluciones y la reestructuración del pensamiento. El facilitador guía este proceso, asegurando que el desafío sea apropiado y productivo, fomentando un crecimiento profundo. Pertinencia y relevancia para el estudiante. Conexión real se enfoca en que el contenido sea relevante para la vida y los intereses del estudiante. Tiene un aprendizaje significativo. Cuando el aprendizaje tiene un propósito claro, la motivación y la retención se elevan considerablemente. Impacto duradero. Las experiencias significativas se transforman en conocimientos aplicables y memorables. Utilización de consecuencias naturales. Una de las herramientas claves del aprendizaje por experiencia es el uso de las consecuencias naturales de las acciones, pensamientos y sentimientos.
Esto permite a los estudiantes comprender de forma directa el impacto de sus decisiones, fomentar la responsabilidad personal y la toma de decisiones informadas. Conecta directamente la teoría con la práctica y sus resultados. Crea un entorno de aprendizaje seguro para la experiencia. Promoción de la investigación y la creatividad. El proceso de aprendizaje por experiencia es un catalizador para el desarrollo de habilidades cruciales, como la formulación de preguntas, la investigación, la experimentación, la curiosidad y la creatividad. Por acá tenemos una actividad, dice el jardín de las mediciones. El objetivo principal de esta actividad es aplicar conceptos matemáticos como perímetro, área y unidades de medidas de manera práctica y significativa. La experiencia concreta, el maestro asigna a cada grupo de estudiantes un espacio pequeño, el jardín o patio de la escuela, como si fuera una parcela. Se les da una cinta métrica y se les pide que midan el perímetro de su parcela. Preguntas guía. ¿Cuánto mide cada lado de su parcela? ¿Qué forma tiene? ¿Qué instrumentos usan para medir? En la observación reflexiva, después de la medición, los grupos comparan sus resultados. El maestro les pide que registren los datos en una tabla. Juntos analizan las diferencias entre las medidas y discuten si todos usaron la cinta métrica de la misma manera. Preguntas guías. Todos obtuvieron el mismo resultado. ¿Por qué creen que hay diferencias? ¿Qué unidades de medida estamos usando? En la conceptualización abstracta está que basándose en los datos recolectados, el maestro introduce el concepto del área. Explica cómo se calcula el área de un cuadrado o un rectángulo y guía a los estudiantes para que calculen el área de su propia parcela. Las preguntas guía: ¿cómo podemos calcular la superficie total de nuestra parcela? ¿Qué fórmula necesitamos? En la experimentación activa, con el perímetro y el área calculada, el desafío final es sembrar flores o plantas. Los estudiantes deben decidir con base en sus cálculos cuántas semillas o plantas caben en el espacio o en su espacio, asegurándose de que tengan suficiente lugar para crecer. La actividad termina con el cuidado regular del jardín y la observación del crecimiento. Preguntas guías: ¿qué aprendieron de esta actividad? ¿Creen que es útil saber medir? ¿Para qué otras cosas nos sirve el perímetro y el área? Esta actividad no solo enseña matemáticas, sino que también fomenta el trabajo en equipo, la responsabilidad y la conexión con la naturaleza. Los estudiantes aprenden los conceptos de una forma que pueden ver, tocar y experimentar, lo que hace que el conocimiento sea mucho más memorable y duradero. Fíjense que es importante colocarle a las actividades nombres. Eso le llama la atención a los niños. Y son experiencias enriquecedoras. Cuando los ponemos a que ellos redacten esas experiencias, surgen infinidad de cuentos. Tuve esa experiencia con un grupo de 4º grado y crearon cuentos espectaculares. Desde la semilla, la hormiga, la piedra, cuando estuvieron removiendo la tierra, todas esas cosas
hacen que la creatividad en su parte de escribir pues, sea fomentada. Valores reforzados por el aprendizaje por experiencia. Estos valores son inherentes a un entorno de aprendizaje que promueve la interacción y la aplicación práctica. Un futuro educativo brillante. El aprendizaje experiencial no es solo una metodología, es una filosofía educativa que prepara a los estudiantes para los desafíos del mundo real, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y el desarrollo de valores esenciales. Al abrazar el aprendizaje por experiencias, educadores y estudiantes construyen juntos un camino hacia un aprendizaje más significativo y transformador. Bien. Ahora vamos con el tema de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Esta es otra teoría. Y vamos a estar atentos porque en base a esta actividad está el trabajo que ustedes deben presentar la semana que viene. Entonces, comenzamos con indicar lo que es las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Vamos a ver si se ve el video. Esto no me sirve. Vamos a quitarlo porque no es lo que yo quería hacer. Vamos a ver. Vamos a explicarlo con las diapositivas. La teoría de las inteligencias múltiples desafía la idea de que las inteligencias se limitan a habilidades académicas tradicionales, como las matemáticas y la lectura. Enfatiza que cada persona tiene una combinación única de estas inteligencias y que todos son igualmente valiosas. Esta teoría ha tenido un gran impacto en la educación, promoviendo un enfoque más inclusivo y personalizado del aprendizaje. Al reconocer la diversidad de inteligencias, se puede ayudar a los estudiantes a desarrollar sus fortalezas y a alcanzar su máximo potencial. Okay. El video nos explicaba sobre cuáles son esas inteligencias múltiples. Tenemos las inteligencias lingüístico-verbal, que es la capacidad para usar el lenguaje de manera efectiva, tanto oralmente como por escrito. Incluye la habilidad para comprender y producir textos, contar historias y usar el lenguaje para persuadir o enseñar. La inteligencia lógico-matemática. Esta habilidad nos permite razonar deductivamente, resolver problemas matemáticos, indicar patrones y usar la lógica. Tenemos la inteligencia espacial, que es la capacidad para percibir el mundo visual y espacial, crear imágenes mentales, manipular objetos en el espacio y orientarse. La inteligencia musical tiene la habilidad para percibir, crear y aprender la música, incluyendo ritmo, melodías y armonías. Está la inteligencia corporal y sinestésica. Tiene la capacidad para controlar el movimiento del cuerpo, usarlo para expresar ideas y sentimientos y coordinar movimientos físicos.
Tenemos la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para comprender las propias emociones, pensamientos y motivación, y usarlos para guiar la propia conducta. La inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender y relacionarse con otras personas, incluyendo la empatía, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. En la inteligencia naturalista tenemos la capacidad para observar y comprender el mundo natural, incluyendo plantas, animales, fenómenos naturales. Importancia de esta teoría en la educación. La teoría de las inteligencias múltiples ha tenido un impacto significativo en la educación, promoviendo un enfoque más amplio y personalizado del aprendizaje. Al reconocer la diversidad de inteligencias, los educadores pueden diseñar actividades y estrategias que se adapten a las diferentes formas de aprender de los estudiantes, fomentando un aprendizaje más significativo y efectivo. Ahora, hay una metodología que se está llevando a cabo que se llama la paleta de inteligencias múltiples. ¿Qué son? La propuesta práctica para la teoría de las inteligencias múltiples se basa en el diseño de una paleta de pintor, con sus pequeños huecos, donde los colores son sustituidos por las diferentes inteligencias. Ustedes observan que la paleta tiene los colores, ¿verdad? Acá es donde nosotros ubicamos lo que son esas inteligencias múltiples, que permiten dinamizar las actividades de la gestión del aula, garantizando el desarrollo de todas las inteligencias múltiples. Guiar en todo el proceso de trabajo que vamos a desarrollar con los estudiantes. Trabajar todas las inteligencias de un modo multidisciplinar, ofreciendo una respuesta global a un mismo aprendizaje. Abordar conocimientos esenciales con los estudiantes, planificar desde todas las inteligencias. Ahora, ¿qué es la paleta? La paleta es una herramienta utilizada para fomentar en los estudiantes el desarrollo de las inteligencias múltiples de la teoría propuesta por Howard Gardner. Fíjense, en esta ilustración indica la inteligencia y los colores, ¿verdad? Tenemos que en esa paleta o en esa planificación debe tener un tema atractivo y útil a los estudiantes. Debe tener su título creativo y que responda a ese tema. La meta de comprensión, ¿qué queremos que los estudiantes comprendan en el desarrollo de la paleta? Un inicio de las actividades, actividad para iniciar la paleta. Pueden ser lecturas, videos, entre otros. Actividades según cada inteligencia. En esta parte es donde vamos a planificar cada una de las inteligencias. Llevándonos a utilizar una caja de herramientas que fue diseñada por David Lazar. Cada actividad debe responder el tema y a la meta de comprensión. Ya les voy a explicar qué es la caja de herramientas. Debe tener los recursos a utilizar en la actividad y debe tener un tiempo o número de sesiones que se van a llevar a cabo. Estas paletas, por lo general, se llevan hasta 2 y 3 días en ser aplicadas. Tiene que ser un trabajo muy organizado. ¿Cómo elaborarla? Tener claro que queremos que los estudiantes comprendan, es decir, la meta de comprensión. Determinar el tema. Seleccionar las herramientas de la caja de David Lazar. Secuenciar las actividades. Programar el desarrollo de las sesiones.
y presentársela a los estudiantes. Los estudiantes deben conocer la paleta antes de empezar las actividades. Planificación de la paleta. Se determina el año escolar, el momento, el grado, las secciones y el docente, o los docentes que puedan participar. Se escoge el tema y el título, se redacta la meta de comprensión que responda al título, se escoge una actividad preliminar para los estudiantes como lecturas, videos, canciones, se eligen las actividades a realizar según la caja de herramientas. El tiempo de desarrollo de una paleta varía entre mínimo una jornada y máximo 2 jornadas de clase. Se deben ejecutar paletas por cada momento. Yo acostumbro a realizarla una por cada momento, o sea, 3 paletas durante el año escolar. Su ejecución es tipo RAL. Se establece un tiempo determinado por el docente para que los estudiantes desarrollen cada actividad. En eso, pues, algunas veces difiero. ¿Por qué? Porque pues, nosotros podemos buscar maneras de aplicarla, de manera que los estudiantes no sientan que están haciendo una competencia. La paleta debe estar visible a los estudiantes dentro del salón de clases. Cuando yo digo visible, es crear ese recurso, una forma en forma de paleta, y colocar las actividades en los huequitos de las pinturas. Los estudiantes deben saber qué es una paleta y para qué se les aplica. Primero hay que explicarles a ellos cuáles son esas inteligencias múltiples y para qué nos va a servir esta paleta. Como metodología adicional, todos los estudiantes pasan al mismo tiempo por cada una de las inteligencias, generando mayor comprensión en cada uno de los temas. Ningún estudiante puede quedarse sin realizar alguna actividad. ¿Cómo la podemos evaluar? A través de la evaluación cualitativa, observación directa, apreciación de cualidades marcadas en cada uno de los estudiantes. Debemos evitar señalamientos por literales. Caja de herramientas de David Lasser. La caja de herramientas de la teoría de las inteligencias múltiples no es una herramienta o concepto inventado por un solo individuo, sino más bien una colección de actividades y estrategias diseñadas para aplicar la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. David Lasser es conocido por desarrollar y popularizar una caja de herramientas específicas que incluyen actividades para cada una de las inteligencias identificadas por Gardner. Acá está pequeñito, pero en los links ustedes lo van a abrir y van a tener acá el modelo de la paleta, donde están los huequitos. Aquí se escriben las actividades. Y esta es la caja de herramientas. Dice inteligencia lingüística verbal, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia visual espacial, inteligencia sinestésica, inteligencia musical, inteligencia narrativa, inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Cada una de ellas tiene una serie de actividades sugeridas que nosotros las debemos relacionar con el tema que escogemos. Se sugiere que las seleccionemos de una manera espontánea, no empecemos a revisar esta me conviene o esta no me conviene. ¿Por qué? Porque eso nos permite también ser más creativos. Tenemos que poner la mente a funcionar para que esas actividades sean lo más significativas para nuestros estudiantes. Ya les voy a mostrar lo que es
la caja de herramientas. Ok, aquí se ve mejor. Tenemos acá la caja de herramientas. En este archivo que se les proporciona en los links, tenemos lo que es cada una de las inteligencias, ¿verdad? Entonces, acá están lo que son esas actividades que van ustedes a relacionar con el tema que escojan. Tenemos acá la inteligencia interpersonal, tiene 10 actividades sugeridas. La inteligencia lingüística verbal tiene también 10. La lógico-matemática, la sinestésica, la visual espacial y la musical, la naturalista. ¿No se vio el archivo? Ahora es complicado aquí con esto. No se ve. ¿Ahora se ve? Ok. Vuelvo otra vez a explicar por acá. Esta es la caja de herramientas de las inteligencias, ¿verdad? Como dijimos, están las 8 inteligencias. Y cada inteligencia consta de 10 actividades. Todas tienen 10 actividades. La inteligencia intrapersonal muestra 10 actividades. Cada una de ellas ustedes las deben relacionar con el tema que seleccionen. Algo muy importante es que los temas deben ser cortos, no deben ser muy extensos. Y ustedes deben dar una clase previa. ¿Por qué? Porque la paleta me va a permitir o le va a permitir al estudiante reforzar ese aprendizaje. Tenemos por acá la inteligencia interpersonal con sus 10 actividades. Como les dije anteriormente, es importante que no empiecen, hoy voy a escoger la número 1 o en todas voy a seleccionar la número 1. No, háganla de diferentes maneras. Si en la lingüística verbal escogí, por ejemplo, la número 3, humor de chistes, crear juego de palabras, variado, humorístico, chistes sobre temas académicos. En la lógico-matemática van a escoger, por decir algo, la número 5, organizadores gráficos. Y así sucesivamente. Tenemos la inteligencia sinestésica, tenemos la inteligencia visual espacial, tenemos la inteligencia musical y tenemos la inteligencia naturalista.
Ok. Voy a detenerme a explicar esta parte, es la planilla de planificación. En estos links los van a encontrar. Y ahorita les voy a dar una dirección de un website donde está esta información para que ustedes puedan llevar a cabo su actividad el fin de semana y la puedan presentar entre lunes y martes. Como les dije, en los huequitos donde van las pinturas, aquí es donde ustedes van a colocar la actividad. Primero y principal deben seleccionar su tema. ¿Qué tema vamos a trabajar? Colocarle un título creativo. Y luego, con cada una de las inteligencias y las actividades de la caja de herramientas, las van a escribir en estos huequitos. ¿Sí se entiende? Bien. Vamos a revisar una paleta, porque esa es la duda que hay. Acá está el modelo de la plantilla que está adjunta en el website que les voy a proporcionar. Está esa planificación con la caja de herramientas. Fíjense que aquí tenemos el año escolar, el momento, el grado y el docente. Esto no es solamente para inicial y primaria, esto se aplica también en bachillerato y a nivel universitario, por supuesto, colocando la complejidad del tema, ¿verdad? El tema era cultura de Venezuela. Yo le coloqué a esa paleta recorriendo mi país, Venezuela. Ese era el título creativo. En la meta de comprensión debe iniciar con esto, que los estudiantes deben iniciar con estas tres palabras. Conozcan los estados de Venezuela con sus manifestaciones culturales como bailes, músicas, escritores, pintores, geografía, territorio, población, flora, fauna, entre otros. Esta paleta es bien compleja, pero resulta que ya yo les había dado a ellos la clase de esto. ¿Qué hice yo en ese momento? En la biblioteca encontré libros de Venezuela. Habían enciclopedias que eran por estados. Y a cada niño le di una enciclopedia. Le dije, llévensela a la casa, la van a revisar y van a relacionar esos contenidos con las actividades que se les van a pedir. Por eso fue que les dije que en la forma de aplicarla, nosotros somos los que decidimos cómo la podemos aplicar, pero hay varias maneras de aplicarla. Pero comúnmente la hace uno es tipo real. Luego que tenemos ya la meta de comprensión, pues estimamos el número de sesiones, las horas por día y las fechas en las que se van a realizar esa actividad. Dice, inicio de la activación de los conocimientos previos y presentación de la paleta. Previamente, los estudiantes investigan todo lo referente al estado del cual deben crear una paleta de inteligencias múltiples. En clase, ellos crearon una paleta. Ellos llevaron sus materiales. Y el objetivo era que por grupos crearan esa paleta. Luego, en la planificación del desarrollo y ejecución, tenemos acá las inteligencias, donde está la columna de las inteligencias, la columna de las actividades, la columna de los recursos y el tiempo que ellos van a tardar realizando cada una de esas inteligencias.
Entonces, si me voy a la inteligencia lingüístico-verbal, aquí yo marqué número 8. Ese número 8 es el que está en la caja de herramientas. Dice crear y narrar historias. ¿Cómo lo relaciono yo con mi actividad, con lo que yo quiero que los niños hagan? Dice, los estudiantes crearán recetas de platos típicos del estado. Está también la número 2, hablar de manera formal. Este número 2, recuerden que lo estoy sacando de la caja de herramientas. Presentaciones orales, verbales, delante de otros sobre personajes históricos, pintores o deportistas. Esta información estaba en las enciclopedias. ¿Qué tenían que hacer ellos? Buscar, investigar y sacarla. De esa manera ellos crearon esos textos. ¿Qué recursos tenían que utilizar? Hojas, lápices, cartulinas, tijeras, gomas, recursos. Tienen que decirle a los niños o a los estudiantes que traigan el material necesario o nosotros mismos proporcionamos. Para esa actividad se les dio 1 hora. Se recomienda que los grupos sean equitativos, como son 8 inteligencias, aquí hay 9, después les voy a explicar por qué hay 9, los repartimos entre esa cantidad de inteligencia. Evitemos que queden grupos de compañeros, de amigos, para que puedan hacer un trabajo impecable. En el lógico matemático está el número 6. Recuerden que el número 6 es el que me indica el número de la caja de herramientas. Dice juego de lógica de patrones. Crear pluses sobre la ubicación geográfica y la división política del Estado. Aquí ellos hicieron tipo rompecabezas de cada estado. Ellos algunos los llevaron impresos, otros los dibujaron y marcaron todo lo que era la división política. Y después los recortaron en forma de rompecabezas. Están los materiales y el tiempo que se les daba al grupo. 2 horas le di para que hicieran esa actividad. Inicialmente, cuando empecé a trabajar con la paleta de inteligencias múltiples, les daba muy poco tiempo porque en uno de los talleres que nos dieron decían que tenían que ser 20 minutos, 30 minutos máximo. No, ellos no lograban hacer nada, no podían. O sea, comprobamos que estábamos hasta con los estudiantes de 6º grado y no lograban hacer nada. Entonces había que darles más tiempo. Por supuesto, la primera paleta siempre va a costar. A veces ni la terminamos, pero seguimos intentando. Luego tenemos la visual espacial. En la caja de herramientas dice collage. Dice diseñar una colección de imágenes para mostrar monumentos, artesanía y símbolos patrios del Estado. Ellos colorearon, trajeron para recortar, y lo pegaron, hicieron un collage. Para eso también se le dio 2 horas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dibujos los tuvieron que crear ellos. Tenemos la musical. En la musical está el número 9. En la caja de herramientas dice esquemas tonales. Escribir letras y música de canciones del Estado. En el libro estaba hasta el himno nacional. Entonces estaba el himno del Estado. Habían canciones de artistas populares del Estado. En esta parte uno descubre los talentos de los niños. Esa es la idea de la paleta de inteligencias múltiples. Muchos se arriesgaron hasta cantar. Tenemos la siguiente inteligencia, que es la
corporal kinestésica. En esta trabajamos con folclore, danzas creativas. Decía, crear la coreografía de un baile y fiestas tradicionales del estado. En los libros estaban los bailes. Y como ya ellos se habían llevado el libro a casa, ellos buscaron en YouTube algunos bailes y ensayaron la coreografía y la presentaron. En la inteligencia intrapersonal dice procesamiento emocional. Reconocer qué fue lo que más le ha llamado la atención emocionalmente. A veces cuando los niños están trabajando se frustran o ellos creen que es imposible hacer algo. Entonces, en esta intrapersonal es una forma como de escucharlos a ellos, de comprenderlos, de que ellos se expresen. En la interpersonal tenemos recibir la reacción, el feedback de otros. Como ellos estaban presentando sus actividades cuando pusieron la paleta, pues sus compañeros opinaban. Y era importante que esté esa aceptación de crítica constructiva, por supuesto, siempre en la parte constructiva, para que ellos expresaran cómo se sintieron en la aplicación de esta paleta. Tenemos la inteligencia naturalista. Están las simulaciones del mundo natural. Crear dioramas, montajes, fotografías, dibujos de la hidrografía, flora, fauna, zonas protegidas, agropecuarias, recursos minerales del estado. Acá ellos también investigaron sobre esto. Recuerden que ellos tenían un libro, ¿verdad? Y en el libro estaba toda esta información. Entonces ellos hablaban de los ríos, de cuál era la flor típica, de cuáles eran los parques nacionales que tenían, si tenían zonas agropecuarias, petroleras, los recursos minerales que tenían en ese libro. Y está la espiritual. La inteligencia espiritual, esta la empezó a fomentar la hermana Montserrat del Pozo en España. Ella profundiza en esta inteligencia. Claro, mi colegio es católico y pues nosotros fomentamos esta parte en los niños. Y acá en esta inteligencia no tiene caja de herramientas. Entonces, pues acá tenemos que ser muy creativos. Muchas veces yo busco pasajes bíblicos, citas bíblicas que destaquen de repente el tema. Y aquí yo coloqué, destaque las creencias religiosas del Estado. Y ellos hablaron de las diferentes religiones que podían encontrar en cada estado. En ocasiones, pues los llevábamos a la capilla y hacíamos reflexiones sobre todos los recursos que tenemos en nuestro país, todas las cosas que hay en nuestro país, ¿verdad? Y la importancia que le tenemos que dar a todo eso. Muchas decían, contaban las experiencias, si han viajado, si no han viajado, si han ido a alguno de esos lugares. Eso fue una forma de escucharlo. Y la parte emocional es muy importante saberlo, expresar. Aquí yo les coloqué expresar del 1 al 3 cuál fue la inteligencia que más le gustó desarrollar y cuál fue la que más te costó, siendo 3 la máxima puntuación. Uno lo puede hacer con caritas o con criterios, pero esas escalas son muy importantes. 1 no me gustó, 2 me sentí feliz, 3 me encantó.
En esta parte hay que estar muy pendiente de los estudiantes porque hay unos que no les gusta trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera de que todos los niños se involucren o todos los estudiantes se involucren. Por eso es que los grupos no deben ser tampoco muy grandes. Si tenemos 8 inteligencias, pues tratamos de hacer 8 grupos. Se debe hacer un cierre. Y ese cierre es a través de una conversación. Cada estudiante expresa sus sentimientos con la técnica de metacognición. ¿Okay? Por acá veo que dicen... Y si es la asignatura de matemática, ¿cómo puedo aplicar la paleta de inteligencias múltiples? Sí se pueden aplicar. Es poco el contenido o los contenidos que cuesten, pero en eso es donde tenemos nosotros como docentes que centrar creativo. ¿Cómo puedo aplicar la paleta de inteligencias en inglés? Sí se puede aplicar. En todas las áreas se puede aplicar y en todos los años se pueden aplicar, en todos los grados. No, para cada tema uno debe diseñar una paleta de inteligencia. Cada tema debe diseñar una paleta de inteligencia y por supuesto ustedes deben dar a conocer primero el tema. Hay que abordar primero el tema. Por aquí Dulce dice, imagino que hay asignaturas en las que no se pueden aplicar los diferentes tipos de inteligencia, como por ejemplo matemática, cómo aplico una inteligencia espiritual. Como les dije, la inteligencia espiritual pues no tiene la caja de herramientas, pero es donde uno puede ubicar a los niños, hacer lo que es la parte reflexiva en cuanto al por qué existen estas cosas. Por ejemplo, la creación del mundo. Podemos hablar sobre la creación del mundo y relacionarlo con todas las cosas naturales que tiene nuestro país. Me refiero a Venezuela, al país donde estemos, ¿verdad? Entonces, es donde yo les digo que tenemos que ser muy creativos para poder aplicar estas paletas. Ok, les voy a dar la dirección del website. Bien, aquí está el website, el que les acabé de enviar. Ese corresponde al último módulo del diplomado. Por eso fue que ayer les pregunté que si tenían computador para que trabajaran, la pueden hacer en Word o en PowerPoint. Hacen el intento. Dice planificación a través de la paleta de inteligencias múltiples. Tenemos la primera actividad. Dice, en base a las teorías del aprendizaje que se han estudiado, realiza una planificación de unidad de clase del área de tu preferencia. Toma en cuenta área, grado, competencias, contenidos, estrategias, actividades técnicas y recursos. Esta actividad es una planificación normal. La primera, es una planificación normal, la que comúnmente ustedes hacen, pero se van a enfocar en una de las teorías, en una o en varias de las teorías por momento. En el inicio utilizó una conductista, en el desarrollo utilizó una cognitiva y una constructivista, y en el cierre una experiencial.
Ustedes van a ser ahí lo más creativo que puedan, ¿ok? Indica los momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la teoría que estarías aplicando. Explica por qué fue la más apropiada. Pueden utilizar una de las que ya ustedes han aplicado en sus clases y pueden contar la experiencia. No debe excederse de 3 páginas. Debe ser socializada en la siguiente clase. Y cuando la terminen de planificar, me la van a enviar a este correo, al que está aquí, maufb117@gmail.com. Esa la deben estar enviando a más tardar el lunes en la tarde. Luego tienen la segunda actividad. Esa sí está basada en la paleta de inteligencias múltiples. Deben diseñar una paleta de inteligencias múltiples en el área donde te desenvuelves. Toma en cuenta las plantillas. Aquí está la caja de herramientas y aquí está la plantilla, la que utilicé yo en el modelo de la paleta que les acabé de mostrar. Igual no debe excederse de 3 páginas, deben ser socializadas en clase y enviarla al correo. Ustedes con calma la van a revisar. Lo que necesitan ya lo tienen aquí en el website. Ok, Dulce. Bueno, por eso fue que les mostré una que ya traía acá lista. Por aquí en matemáticas se puede aplicar relacionando la ciencia de la matemática en forma comparativa. Ejemplo, el mundo es tridimensional, nosotros somos tridimensionales. Cierto, tenemos que buscar la manera. Podemos hacer uso también de las herramientas que nos proporcionan los buscadores en Internet. Por acá, Mari, yo hoy termino de arreglar el material porque el martes se me presentó el problema que tuve hoy con el audio y cuando me formatearon la lacto, perdí información. Entonces, perdí las láminas que ya tenía arregladas y me tocó volverlas a arreglar. Esa información yo la voy a pasar acá a Rosa y Rosa se las va a proporcionar a ustedes, ¿ok? Por eso no se preocupen. Ok, ajá, ya te entendí, Dulce. Ya le vuelvo a pasar la dirección del website. Esa es la dirección, allí están las actividades. Sí, podemos hacer un grupo para realizar la actividad, no hay problema. Por acá hay 23 participantes. Ayer creo que fue el mismo número con el que cerré. Podemos crear un grupo y los puedo ir ayudando con esas inquietudes. Recuerden, si quieren, vamos a hacer una cosa, coloquen los números de teléfono y yo me encargo de crear el grupo, ¿ok? Vamos a escribir los números de teléfono y yo realizo el, el grupo de WhatsApp. Traten de escribir los que faltan, el número de teléfono para poder copiar toda esta información ahorita y pasarla aquí a un archivo y poder crear el grupo. ¿Me escuchan por acá ahorita?
Qué raro que no se escucharon los videos. Voy a intentar con uno de los videos a ver si lo podemos ver. Ok, bien. Esta plantilla vamos a aclarar un poco más la actividad que van a desarrollar con la paleta de inteligencias múltiples. Pues la primera actividad ya es algo rutinaria en nosotros como docentes. Pero esta, pregunto, ¿alguno ha trabajado con este tipo de metodología? No, el video no lo quité porque no se escucha. ¿Alguien ha trabajado con este tipo de metodología? Ok, bien. Me interesa que esta parte pues quede un poquito más clara. Esta plantilla es la que está en el website, ¿sí? Ella tiene el link, este link que dice plantilla de la paleta de inteligencias múltiples. Y aquí está la caja de herramientas. Entonces, vuelvo otra vez. ¿Qué tienen que ustedes hacer? Escoger un tema. Vamos a escoger un tema. Ustedes escogen el tema relacionado al área de ustedes. Y le van a colocar un título creativo, que es el que está aquí. Yo le coloqué Recorriendo mi país, Venezuela. Luego van a crear la meta de comprensión. ¿Qué es lo que ustedes quieren que el estudiante aprenda? En este caso, pues yo quería que los estudiantes conocieran Venezuela, conocieran sus estados, sus capitales, su flora, fauna, clima, relieve, personajes, bailes tradicionales, religión. Luego que ustedes tienen eso claro, y por supuesto ya ustedes previamente tuvieron que haber dado una clase, una o varias clases, dependiendo el tipo de tema, la extensión del tema, es que se va a aplicar la paleta de inteligencias múltiples. Luego van a escribir el número de las sesiones, cuántas sesiones creen ustedes que les pueda llevar. Cuando aplicamos la primera siempre nos vamos a tardar más de 2 o 3 días. El tiempo, 5 horas por sesiones. Y la fecha es muy importante que esté. Luego van a hacer una actividad de inicio para que los estudiantes pues destaquen los conocimientos previos. Aquí dice previamente el estudiante investigará todo lo referente. Recuerdan que les di libros que encontré en la biblioteca. A los estudiantes se les dio un libro. Esta paleta fue diseñada por estudiante, pero hay otro modo de aplicarla. El otro modo de aplicarla es a través de equipos. Voy a explicarla a través de equipos. Si yo tengo 8 equipos, vamos a hacer como tipo estaciones. Entonces tenemos la estación de la inteligencia lingüístico-verbal, la estación de la lógico-matemática, la estación de la musical, de la espacial y así. Tengo 8 estaciones. Y a cada estación pues yo le voy a dar un tiempo determinado. Vamos a colocarle a todas 30 minutos, un ejemplo. Entonces, empezamos con la lingüístico-verbal, un grupo va a estar en la lingüístico-verbal, otro en la lógico-matemático, otro en la visual, otro en la musical, otro en la corporal kinestésica, en la intrapersonal, otro en la interpersonal, otro en la naturalística. No tomemos en cuenta ahorita la espiritual, ¿verdad? Entonces, cada grupo
de estudiantes va a estar ubicado en cada una de esas inteligencias. Y nosotros lo que hacemos es llevar el tiempo. Recuerden que a ellos se les proporcionó ya la actividad. Cuando el estudiante llega a clase ya debe estar la actividad en cada equipo. Debemos ambientar el aula o colocar los recursos que ellos necesitan para que puedan hacer el trabajo. Colocamos 30 minutos para cada actividad. Entonces empezamos a contar y les vamos diciendo, ya les quedan 10 minutos, ya les quedan 5 minutos y les queda 1 minuto para finalizar la actividad. Si la hacemos tipo rally. Entonces, cuando se acaba el tiempo, le damos una sesión de 5 minutos para que ellos se muevan con sus materiales a la siguiente inteligencia. Y así nos vamos rotando hasta que todos los grupos pasen por todas las inteligencias. Esa es tipo rally. Ahora, como yo apliqué esta, fue una inteligencia por estudiante. O sea, cada estudiante creó su paleta de inteligencias múltiples con todas las actividades. Por eso es que le digo que nosotros podemos buscar la manera de aplicarla. No necesariamente tiene que ser tipo rally, porque lo que queremos es que el estudiante pues alcance ese aprendizaje y que ellos se diviertan haciendo la paleta, porque se divierten. Si estamos con el apuro, pues entonces van a hacer las cosas mal, porque ya me ha pasado. Entonces no van a estar motivados, nada de eso. Y por eso es importante lo que es la ambientación, colocarles un fondo musical, tiene que estar la paleta creativa. Yo le llamo a la paleta creativa, es a la que yo como docente tengo. Y esa paleta creativa es igual a lo que es la paleta del pintor, donde en cada huequito yo coloco las inteligencias y a mí sí me queda esa paleta para todas las actividades que yo quiera hacer. Porque yo lo que voy a hacer es, pueden imprimirlas, escribirlas a mano en papelitos y las van a colocar en los huequitos de las pinturas de la paleta. ¿Sí me entienden? Ok. La lámina 35 no la entendí. Vuelvo a repetir. Esta es a la que yo le llamo la paleta creativa, la que ustedes le van a presentar a los estudiantes. Recuerden que antes de aplicarla, ellos deben saber las actividades. Y esta es la caja de herramientas. Aquí en estos links las van a encontrar. Ellas están en el website que les acabé de enviar. ¿Todos ya tienen abierto el website? Ok. Lo vemos difícil, pero no es. Ya ustedes se van a dar cuenta que es bonita, es una experiencia muy linda. Y de verdad que tenemos que ser muy creativos. Bien, vuelvo otra vez. Entonces, la que ustedes me van a presentar a mí es la que yo tengo en el ejemplo. Esta es la que me van a presentar para el lunes o el martes. Si ustedes ven que les da tiempo, pues pueden hacer la creativa. ¿Qué hacen después? Se van a valer de la caja de herramientas, ¿verdad? La que tenemos aquí, esta caja de herramientas. Y se van a ubicar en una de las inteligencias. Por ejemplo, la primera, la lingüístico-verbal. Y yo me ubiqué en el número 8, dice crear y narrar. Vamos a ver si aquí la podemos ampliar un poquito más.
Está muy pequeñito, pero lo que quiero es que ustedes vean que como es una imagen no se ve muy bien. Aquí en la número 8, ¿lo ven acá? La caja de herramientas es la que me va a proporcionar las actividades y ustedes las van a relacionar con el tema. Aquí dice crear, narrar historias, inventar y contar historias sobre un tema en la caja de herramientas. Ahora me voy para la paleta. La planificación. Dice aquí, crear y narrar historias. Entonces lo relaciono con el tema de Venezuela, ¿verdad? Dice, los estudiantes crearán recetas de platos típicos del estado. Y en el número 2, aquí en el número 2 de la caja de herramientas, dice hablar de manera formal, presentaciones orales, verbales, delante de otros. Aquí dice presentaciones orales, verbales, delante de otros sobre personajes históricos, pintores o deportistas. Entonces los niños pues agarraron el libro y empezaron a buscar qué personajes históricos habían en ese estado. Y ellos echaron el cuento, porque dice oral. Lo van a hacer de manera oral. Ellos contaron quién era el personaje, cómo era, en qué se destacó, en qué año, todo eso ellos lo dijeron. ¿Sí me entienden ahora? ¿Cómo vamos con la comprensión de lo que acabé de decir? Ok, bien. En la lógico matemático ubiqué el número 6, por eso es que le digo que deben dejar el número que corresponde, porque yo sé que este número 6 corresponde al número 6 de la inteligencia lógico matemático. Aquí dice juegos de lógica. Entonces por acá dice juegos de lógica y patrones. ¿Qué hicieron ellos? Crear plusles sobre ubicación geográfica y división política del Estado. Ellos agarraron, dibujaron, otros lo imprimieron, lo colorearon y lo recortaron en forma de rompecabezas. Cuando yo apliqué esta paleta de inteligencias múltiples fue cuando los niños los llevamos para Fundacity. Fue que ayer yo les estaba echando a ustedes un cuento, ¿verdad? Que los llevé a Fundacity, donde los llevaron a la parte de robótica, a la parte de, de biología, un laboratorio de biología que tienen ellos allá, y a la parte de juegos. Y resulta que cuando ellos vieron los rompecabezas, habían rompecabezas de los estados de Venezuela, y ellos los armaron rapidito, y el instructor dijo, uy, pero estos muchachos sí saben que precisamente ellos ya vieron un proyecto sobre eso. ¿Ve? Entonces, ya los niños ya conocían cosas. Luego está la visual espacial, dice collage. Yo me vengo para acá y me busco en la caja de herramientas la visual espacial. ¿Cuál era? La número 6 en la visual espacial. Dice collage. Diseñar una colección de imágenes para mostrar diferentes aspectos o dimensiones de una idea, concepto o procesos. ¿Qué hicieron acá o qué les planteé yo? Diseñar una colección de imágenes para mostrar monumentos, artesanía y símbolos patrios del Estado. ¿Qué hicieron los niños? Trajeron para recortar, dibujaron, pegaron y ellos armaron ese collage. Entonces, a medida que ellos van relacionando todas esas cosas y van construyendo, pues se va logrando lo que es el aprendizaje. Queda más que venir yo y dar una clase formal de Venezuela, de los estados, de las capitales, y de que ellos se aprendan eso de memoria y que al cabo de unos días se les borró.
porque ya se les olvidó, ya se les olvidaron los estados y las capitales. En cambio, haciendo este tipo de metodologías, pues el niño profundiza más en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque a veces se basa en la repetición. Entonces, repetimos, pero de diferentes maneras. ¿Comprendieron ahora? Exactamente, Carlos. Es establecer una relación en cada una de las paletas con la actividad que se está dando en la caja de herramientas. Exactamente. Exacto. A ver, Esther, la de inglés es un reto. Esa la tienes que elaborar, es un reto. ¿Qué otras dudas hay de la actividad? Porque la teoría que vimos anteriormente la podemos reforzar el lunes inicialmente. ¿Qué otras dudas tienen? No, eso es indiferente. Eso tú lo puedes hacer puedes colocar los colores primarios, cualquier color, eso no importa. Liana, la puedes crear, la puedes crear. Dime un ejemplo de un tema de lo que es la parte de los estantes. Tienes que tener un tema específico para poder crear las actividades. Exacto, puedes hacer la de la hidroterapia. Puedes hacer la del tema de qué es la lactancia materna. Ese es el reto que nos proporcionamos nosotros. ¿Cómo vamos a vincular las actividades de la caja de herramientas con nuestro tema? Exacto. Puede ser cualquier tema, desde lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, cualquier tema, física, química, cualquier tema. Vuelvo a colocar por aquí el website. Si alguien faltó por enviar el número de teléfono, por favor. Por acá les digo los teléfonos que tengo. Tengo aquí a Mari, a Marta Ibarra, a Dulce María, Esther, Rosa, Liana, Alfonso, Alejandro, Carlos Delgado, Fabián y Alfredo. Son los números que tengo. Bien, ahora les pregunto. Ajá, por acá dice, alguien me preguntó de la actividad número 1. La actividad número 1 es sencilla, es una planificación de la que nosotros armamos comúnmente, ¿ok? En nuestra práctica docente. Vas a escoger una unidad de clase.
vas a tener que tomar en cuenta el área, el grado, las competencias, el contenido, la estrategia, la actividad, la técnica, el recurso, el tiempo, y desarrollas una pequeña clase. Y en cada uno de los momentos de instrucción van a indicar, bueno, utilicé la teoría conductista. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando yo les dije que utilizaba la campana? Porque el grupo era muy desordenado. Entonces, cuando les tocaba la campanita, bueno, ya ellos sabían que tenían que bajar el tono de voz y que tenían que poner atención. Eso es conductismo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante revisar las teorías. Pero nuestro aprendizaje hoy en día se basa más en lo que es el constructivismo, en base a las experiencias también, la teoría experiencial, la teoría por descubrimiento. En eso es que se debe basar nuestras formas de dar la clase. Entonces, en cada uno de esos momentos, supongamos que estamos utilizando inicio, desarrollo y cierre, van a decir, bueno, utilicé esta actividad diseñada con esta teoría. ¿Sí? Es la número 1. Y en la número 2, que corresponde al proyecto final, es a realizar una paleta de inteligencias múltiples. Van a diseñar, van a hacer esa planificación. Por aquí agregué a Alfredo, a Ana y a Virginia Acosta. Ah, el timbre es excelente. Hay unos que utilizan, bueno, el profesor de educación utiliza el pito. Perfecto. Bueno, ahora rápidamente, porque ya casi vamos a cerrar. Cuéntenme, ¿cómo se sintieron hoy? ¿Qué aprendieron y qué debemos reforzar? Siempre yo me llevo el que debemos reforzar para poder colocar actividades relacionadas en la próxima clase. ¿Dónde se quedó Alfonso? Ya casi estamos cerrando. Ok, allí expliqué lo que era la aplicación de la paleta por grupos tipo real. Y la paleta que yo les coloqué fue individual. Fueron los niños los que la crearon. Por supuesto, yo les di las actividades. A mí me encanta esa paleta, Fabián, es espectacular. Pero tenemos que mantener mucho la disciplina. La disciplina es muy importante y que los niños escuchen bien las instrucciones. Explicarles primero a ellos qué son las inteligencias múltiples, para qué nos van a servir y se darán cuenta que ellos van a descubrir la manera de ellos aprender.
Así es, Dulce. No es que pues a veces nos suceden imprevistos, por lo menos como el del micrófono hoy otra vez. Lástima que no les pude mostrar los videos. Bueno, eso los tienen enlazados en las presentaciones que se les van a enviar y allí van a tener información. Y pues yo voy a crearle los grupos para que nos comuniquemos. De todos modos, ustedes tienen mi número de teléfono. Si ustedes ven que de aquí a mañana en la mañana no están agregados, ustedes me van a escribir, profe, mire, no me ha agregado al grupo. Este es mi número de teléfono. Sí, Alfonso, ya tengo tu contacto acá. Repito los números de teléfonos que tengo. Por acá. Tengo a Mari, a Marta Ibarra, Dulce María, Esther, Rosa, Liana, Alfonso Zambrano, Alejandro, Carlos Delgado, Fabián, Alfredo, Virginis, Ana y John, y Helmi. María Alejandra Uzcategui es mi nombre, Dulce. Sí, señora, de Venezuela. Más 58 es el de Venezuela. Bien, entonces, bueno, espero que logren hacer la actividad. Siempre tenemos que arriesgarnos. Y por el grupo, pues estamos en contacto para algunas dudas. De repente les puedo suministrar por allá otros ejemplos para que ustedes se puedan guiar. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Así es, Dulce. Debemos explicarles las inteligencias múltiples, cómo deben aplicarlas, que los estudiantes la conozcan. Darles a conocer esa paleta, esa planificación, ellos la tienen que ver. Es más, la tienen que tener fija el día que la van a aplicar, para que ellos puedan llevar también, decírsela un día antes, días antes de aplicarla, para que ellos puedan llevar todos los recursos necesarios, tijeras, colores, marcadores, láminas, recortes, todas esas cosas. Si no, tenemos que suministrárselos nosotros, porque si no van a empezar a improvisar. No tengo material, profe, ¿cómo voy a trabajar? Entonces se vuelve un desastre la actividad. Y si la hacen individual, la deben hacer también ahí en el salón. Ustedes colocan las pautas. Aquí están las actividades de las inteligencias y ustedes inician a hacer su trabajo. Y ellos las van a hacer en rotafolios. Ustedes le pueden presentar diversos recursos. Los trípticos estos grandes que están haciendo. ¿Qué más sería? Hay niños, bueno, en mi caso, diseñaron la misma paleta en forma de libro grande y en cada página presentaban una inteligencia. Mire, la creatividad se explota de una manera increíble. Por aquí está el número ya dejé de compartir.
siempre estamos expuestos a aprender. Debemos estar siempre dispuestos. Sí, es parte del aprendizaje por experiencia. Bien, bueno, ya con esto damos por concluida la clase de hoy. Gracias a todos por estar aquí, por estar dispuestos a aprender. Y espero que el lunes participen todos. Lunes y martes lo vamos a dedicar a exponer esas experiencias, aclaramos dudas. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Feliz fin de semana, Dulce. Si falta alguien por acá con el número de teléfono, puede colocarlo antes que cierren la sesión. Siliana, en un rato me pongo a eso. Si ustedes ven que no los he agregado, me escriben, por favor. Sí, ya tienen el número de teléfono.